Vimos esa información porque vamos a ir de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Ya vemos a la ministra de la Mujer, también al ministro del Trabajo, que se refieren a esta hora de los avances de las conversaciones en torno al proyecto de Sala Cuna. Escuchemos. De modernización que ya está vigente y una vez discutidas las capacidades del sistema parvulario, en particular el público, para poder recibir un aumento de la cantidad de personas con derecho a sala cuna, nos dedicamos a la discusión respecto al Código del Trabajo, introduciendo indicaciones que empezaron a ser discutidas precisamente en esa comisión del Senado. Bien, muy buenas tardes. En línea con lo que señala la ministra Orellana. Primero, remarcar que el Ejecutivo desde el mes de mayo del año 2025 reinició la discusión del proyecto Sala Cuna para Chile en la Comisión de Trabajo y Previsión Social a partir de 4 grandes objetivos. El primero, eliminar el guarismo que impide que empresas que tengan menos de 20 mujeres, los empleadores estén obligados a cumplir con la obligación de Sala Cuna. En segundo lugar, incorporamos un mecanismo de financiamiento que vinculaba tanto cotizaciones de los empleadores, aportes del Estado y cotizaciones del seguro de cesantía. En tercer lugar, también avanzamos en que se estableciera un estándar de educativo parejo para tanto salas cunas públicas como privadas a través del reconocimiento oficial, y también se estableció por vez primera un inédito fortalecimiento a las salas cunas públicas con el objetivo justamente de dar cuenta de este derecho de los trabajadores y trabajadoras y de esta obligación laboral, incorporando además algo que para el presidente Boric era muy relevante, que era que este fuera un derecho laboral donde la corresponsabilidad permitiera que tanto padres como madres ejercieran este derecho. Esta iniciativa fue aprobada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde participaron senadores de oposición y de gobierno, y con muy buena disposición para avanzar a este segundo trámite en la Comisión de Educación. En ese marco, la oposición nos planteó que efectivamente tenía algunas preocupaciones, y durante estos meses de trabajo acordamos en primer lugar que efectivamente las empresas tuvieran copago cero y con ello también asegurar que solamente iban a pagar las cotizaciones y el deber de proporcionar, de prever una sala cuna para los trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, también se nos pidió darle certeza jurídica, que con este cumplimiento se cumplía con este derecho. En tercer lugar, nos plantearon la necesidad de un transitorio gradual para que las salas cunas con permiso de funcionamiento pudieran acceder al 2034 al reconocimiento oficial, haciendo el equivalente a lo que señala la ley de modernización, y también que se acotara y se precisara el uso de los recursos del fondo de sala cuna para fortalecer la educación pública en términos de extensión horaria y vacaciones. Todos esos elementos fueron recogidos y después de un trabajo importante con parlamentarios de Chile Vamos, con parlamentarios demócratas, de Evópoli, alcanzamos un entendimiento bastante importante y, como lo señalamos en algunos puntos de prensa anteriores, a nuestro juicio no había diferencias, ya se había construido un consenso, un acuerdo técnico, y por lo tanto ya era el momento de legislar después de muchos meses de trabajo con los equipos técnicos y también con los parlamentarios del Senado. En ese marco, que como es de conocimiento el día de ayer, se notificó de parte de la UDI, a través de la presidencia de la Comisión de Trabajo que preside el senador Sangüesa, de que no iba a citar a la Comisión de Educación y por lo tanto no había posibilidades de poder tramitar durante esta semana el proyecto. En el momento, y hay que decirlo, que estábamos en conversaciones para terminar de afinar con los senadores de oposición justamente el proyecto. En eso hay que ser justos, reconocer también la disposición del senador Galilea, del senador García, del senador Felipe Cas, del senador Walker, de la senadora Rincón, que estaban completamente disponibles para alcanzar este acuerdo, entendiendo que los tiempos legislativos eran exigentes y requeríamos justamente avanzar con prontitud. De ahí que nos haya sorprendido efectivamente esta notificación que recibimos de la UDI durante la tarde del día de ayer, y con ello estábamos imposibilitados de poder tramitar y seguir avanzando en la tramitación de este proyecto en la Comisión de Educación. Hay que señalar que esto nos parece sumamente grave e irresponsable, no solamente porque se priva
a una gran cantidad de mujeres de poder acceder al derecho a sala cuna y que además sus niños estén bien educados, bien estimulados en jardines con un estándar educativo. Como lo han señalado organizaciones de la sociedad civil, como Sala Cuna Hoy, que agrupan una serie de organizaciones de la sociedad civil, el país se pierde la oportunidad de generar más de 145.000 puestos de trabajo de mujeres, al mismo tiempo que nos perdemos la oportunidad de crecer entre un 0,1 y un 0,8% más del PIB. Esto nos parece muy preocupante, ya que durante estos meses y durante el último año, el año 2025, se discutió muchísimo sobre las políticas de empleo, sobre las políticas que fomentaban la participación de las mujeres en el mercado laboral y además cómo se avanzaba en la corresponsabilidad tanto de las labores de trabajo en el remunerado como las labores de cuidado. En ese marco que nos parece sorpresiva esta decisión, pero también una decisión que consideramos irresponsable de cara al país, de cara a los próximos años y de la necesidad que avance Chile en materia de mayor justicia social, reducción de brechas salariales, mayor autonomía económica de las mujeres, pero también de la posibilidad de avanzar en los próximos años en ser un país desarrollado. Esperábamos efectivamente alcanzar un acuerdo el día de ayer. Lamentablemente por estas razones de citaciones, hoy día no pudimos estar discutiendo y avanzando en Sala Cuna y lamentamos porque este era un proyecto muy ciudadano que además logró algo inédito, que es que por un lado amplios espectros de la oposición y gobierno, organizaciones de mujeres de la sociedad civil, los gremios de la educación pública, las organizaciones sindicales de mujeres empujaran y de manera común le pidieran al gobierno y al Congreso que aprobaran este proyecto. Esto es algo que no se había logrado en gobiernos anteriores y de ahí que nos parezca irresponsable no aprovechar esta ventana de oportunidad que se había construido después de muchos años de trabajo y donde lo que estábamos materializando en estos días era justamente el resultado de ese trabajo de meses, que como gobierno fuimos muy responsables, que evitamos que esto se transformara en la bandera política de un sector porque entendíamos que era un proyecto en beneficio del país e incluso también estuvimos disponibles a manejar los tiempos para que tampoco se atravesara con las coyunturas de primera y segunda vuelta presidencial. Todos esos gestos, todas esas flexibilidades el gobierno las llevó adelante y de ahí que nos parezca no solamente sorpresivo, sino que también irresponsable para el país que finalmente la UDI haya definido no citar a la comisión y con ello, en términos concretos, que este proyecto no pueda avanzar. Yo solo quería cerrar que, en definitiva, desde el año 2024, a través de 2 proyectos, hemos podido avanzar en una materia que el país ha discutido desde 1997. Se ingresaron 2 sets de indicaciones. Hay muchas personas en el oficialismo que se enojaron porque no retiráramos el proyecto del presidente Piñera e ingresáramos indicaciones sustitutivas, como un gesto también de diálogo. Hay muchas personas que también nos pidieron que no pusiéramos esto en votación durante las coyunturas electorales, para no complicar a distintos sectores de la oposición. Y a todos esos gestos respondimos porque nos parece que la oportunidad de terminar con el tope de 20 mujeres y compartir el derecho a sala cuna entre hombres y mujeres vale la pena todos esos gestos. Y por eso lamentamos que con argucias burocráticas se trabe un debate tan importante para el país. Ahí escuchábamos a al ministro del Trabajo y la ministra de la Mujer dando cuenta de que pese a las conversaciones con la oposición no se ha llegado a un acuerdo en este proyecto que es muy emblemático para el gobierno del presidente Gabriel Boric, el gobierno que va a asumir en marzo del presidente electo José Antonio Kast. Ha dicho que también le importa mucho el tema de la sala cuna, pero hay que hacer ajustes, hay miradas distintas sobre lo que es el corazón de este proyecto y por eso estas conversaciones no han avanzado en lo que son ya las últimas semanas de trabajo legislativo para los parlamentarios, diputados y senadores que han estado tramitando leyes desde el 2022 y que terminan su periodo en marzo del 2026.